No, no importa. No importa, bien. Bueno, estamos bien. Hablemos alto, proyectamos. Proyectamos la voz y saludamos de vuelta, y arrancamos de vuelta. Bueno, estamos en el Costa Grana. Gracias, Marina Biuso, por el espacio. Muchas gracias a ustedes. No, mil gracias. Bueno, estamos acá en contexto. Sacaste un libro, se llama Sí. Gelatina Libre. Mi primera pregunta obligada es: ¿por qué gelatina libre? A ver, sé que ahora entró un poquito en desgracia la gelatina, pero la gelatina y la gelatina libre era como un fijo de la dieta, ¿no? En los 90, en los 2000 y creo que en 2010 también. Si vos ibas a un nutricionista o una nutricionista, te daba quizás una dieta súper restrictiva y en algún momento con una sonrisa enorme te decía, y toda la gelatina que quieras, como si te estuviera dando una notición. Toda la gelatina que yo he querido en mi vida ha sido siempre cero, ¿no? Odio la gelatina profundamente. Y me parecía que, me gustaba que tiene la palabra libre, me gustaba la palabra gelatina, me parecía que había una cosa así de polisemia para jugar con el título. Pero más allá de eso, me gustaba lo que le pasa a mucha gente cuando le decís gelatina libre, que es que se da cuenta al toque de que habla y se ríe un poquito, ¿no? Como que tiene algún guiño para quienes tenemos cierta edad y tuvimos esas experiencias de dieta. Entonces es un poco un chiste y una venganza. Okay. Al fin las palabras gelatina libre me dan una satisfacción. Bien. ¿Cuál fue o hubo alguna situación o algún puntapié inicial como para abarcar esta temática y escribir este libro? Sí, se me impuso el personaje, ¿no? Me empezó a aparecer como el personaje de esta mina, de esta chica, que es Laurita, completamente obsesionada con el cuerpo, completamente obsesionada con la dieta. Yo tengo perfectamente claro una cosa. Yo escribí una novela sobre una periodista gordita obsesionada con la dieta. Nadie me cree que no soy yo. Y obvio tiene cosas de mí, pero no soy yo, no es mi historia, no es lo que me ha pasado a mí. Pero sí, obviamente yo tengo en común que soy una mina de 41 años, criada en los 90, que vive, o sea, ha pasado mucho tiempo de su vida mirándose el cuerpo y en conflicto con eso. Entonces, bueno, había algo que a mí me parecía muy interesante de eso. Es una obsesión que puede ser absolutamente, que te tome la cabeza completamente y a la vez está muy socialmente aceptada. Nosotros en Argentina tenemos una prevalencia de problemas de la conducta alimentaria enorme. Estamos reacostumbrados, pero sin embargo somos uno de los países con mayor problema con eso. Pasa que claro, no lo sabemos porque vivimos así, no, esta es nuestra normalidad, así estamos. Pero es como realmente muy impresionante y sobre todo, yo creo que hay algunos cambios, no todo lo masivo que a mí me gustaría que fueran, pero en mi generación es como bastante fuerte eso, ¿no? Entonces la verdad que me parecía que era divertido poder contar un personaje a través de su peso, a través de todo lo que le va pasando. Cómo podía Laura en cada momento de su vida saber cuánto pesa, ¿no? Saber, no importa lo que le pasa, si está más flaca no es tan malo y si está más gorda es un drama. Y sentía que eso, que parece súper disparatado, es bastante verdad para muchas personas. Y me daba ganas de jugar con eso. Me parecía que la ficción era una manera de hablar de eso, de meter todo lo que yo y otras y amigas y conocidas y gente que ni idea alguna vez puede haber pensado en torno a la dieta, que no tiene necesariamente que ver con ser gordo. No solo la gente gorda hace dieta. Eso es como, parece decís, ¿qué estás diciendo? Pero yo conozco un montón de gente que nunca ha sido gorda y que vive en estado de dieta, en conductas de dieta, ¿no? En restricción, en atención, a esto sí, a esto no. Hay un escudriñamiento muy grande de lo que comemos y de cómo nos vemos. Me parecía que había un tema ahí. Y más allá, recién comentabas de que hay, como que es algo real, dentro de lo ficcional, como que Sí. lo aplicaste a la ficción, no deja de ser real para un montón de personas. Obviamente. ¿Cómo opera la ficción entonces ahí? Bueno, es que me parece que la ficción es una manera a veces de contar toda la verdad, ¿no? De decir todo lo que puede pasar de un tema. Al poder meter en Laura, en el personaje de Laura, la experiencia de tantas personas distintas y de lo que podría haber sido y exagerarlo un poquito, subirle el volumen, tratás de crear un personaje que es particular. Laura no se parece a nadie y a la vez se parece a todas. Tiene algo, la cantidad de gente tan distinta que me ha dicho, ay, me reveo en Laura, para mí es buenísimo. No solo gente gorda, mira flacas que dicen, ay, porque quizás no es el peso. El punto es la obsesión permanente y estar todo el tiempo juzgándote a vos mismo y en relación a los demás, ¿no? Laura dice en un momento, el peso es relativo, esto es en relación a los otros. Y hay una cosa que hace el personaje todo el tiempo, que yo dudé un montón porque es re incorrecto,
Es porteñísima ella, entonces viajaba a todos lados en subte, se sube al subte y escanea el vagón. Y se fija. ¿Qué es lo que se fija? En mujeres solamente, cuántas son más gordas y cuántas son más flacas. Y en función de eso está su valor y su humor y todo lo que le pasa. Y es malísima, no es que a las que son más gordas que ella dice, pobre, es más gorda, dice, falta que le haga, ¿viste? Lero, lero. Ella jamás se acercaría y le diría algo feo a esa persona, pero en su pensamiento, ella siente que si ella está más flaca es mejor que la que está gorda. Es mejor, así en el sentido más ridículo, hasta moralmente, no solo es más bella, es mejor. Y me parece que ese delirio, que quizás si Laura lo tuviese que decir en voz alta, no lo diría, se daría cuenta que es ridículo. Porque mucho de lo que te pasa en la cabeza no se puede traducir hacia el afuera. Y a mí es lo que más me interesa. Porque me apasiona, porque si yo te digo ahora, decime qué estás pensando, incluso si no tuviéramos una cámara y fuésemos re amigos, siempre me vas a dar una versión filtrada. Sí, claro. Es inexorable y a mí me vuelve loca eso. Yo quiero abrirle la cabeza a la gente y ver qué hay adentro de verdad. Bueno, no se puede, es ilegal abrirle la cabeza a la gente, ¿no? Y además no lo vas a ver. Pero bueno, la única manera de hacerlo era la ficción, era construir un personaje y meterme recontra en la cabeza de ese personaje, que casi toda la acción ocurre en la cabeza del personaje. Casi todo lo que pasa en Gelatina Libre está en la cabeza de Laura. Pasa mucho más en su cabeza que afuera. Claro. Sí, me gusta mucho del personaje de Laura y me cautivaba mucho que el abordaje de la temática tiene que ver con que ella refleja lo que en definitiva se está criticando. Bueno, claro, es que hay mucho... Y no escatima en eso está buenísimo. Laura no está tratando de cambiar el mundo, está tratando de entrar, preferentemente en un talle S. No está tratando de modificar las normas. No piensa que está mal que haya un juzgamiento fuerte de los cuerpos. Piensa que quiere ser aprobada por esa mirada juzgona. No ha hecho, y quizás no lo haga nunca, no lo sé, pero digo, no ha hecho ese personaje ese clic. No es un personaje que está diciendo, che, no puede ser. No, ella quiere poder cumplir, quiere poder entrar ahí. Y por eso a mí me divertía ponerles un personaje. Yo no soy así, yo eso no lo hubiese podido contar. Y me parecía que era más rico, que era más interesante meterse en esa cabeza, ¿no? Me parecía que era más rico, además, y que era un poco ir en contra de la idea de que tiene que haber un mensaje, ¿no? A mí me interesaba esta cabeza. Estoy segura que la gente se lleva algo de leerlo. Pero yo no quería hacer como un panfleto moral, ¿no? Sobre un manual de aceptación. Yo no tengo la menor idea, no tengo elementos. Soy una persona que escribió una novela, soy una periodista. No estoy para bajar línea de, che, te voy a dar una cosa para hablar de... Yo sé cómo cuestionar, no sé cómo resolver. Claro. Y me parecía que el libro era un buen puntapié para eso. ¿Sentís que en algún punto se comunican hoy con el gobierno de turno y con lo que es la política las ideas de la libertad que proponen con la idea de la libertad de la aceptación, de la autopercepción, de los cuerpos en definitiva? Mira, la novela la empecé en otro momento político, pero más allá de eso, a mí me gustaba mucho la idea de que estuviera la palabra libre en el título. Lo que pasa es que es muy raro porque hay una distancia muy grande entre lo que el gobierno dice que propone y lo que efectivamente ocurre. Entonces, no sé, yo por lo menos no estoy viviendo un discurso que hable de la libertad de los cuerpos, no estoy viendo eso en lo que se está proponiendo, no solo desde el gobierno, sino desde todos los actores a los que el gobierno abraza y ensalza, ¿no? Veo al contrario, como una cosa, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, no lo veo, no estoy viendo eso. Entonces me parece que hay una distancia muy grande. Yo creo que todo lo contrario, me parece que hay mucha incomodidad con cualquier cosa que pueda presentarse como disidente, y en esa diversidad que genera tanta inquietud entra todo, ¿no? La diversidad es cualquier mujer que esté hablando en términos de igualdad, la diversidad es la diversidad con toda la LGBTIQ+, y son también los cuerpos que no encajan en lo que tiene que ser deseable. No es casualidad que gorda sea un insulto. ¿Por qué gorda es un insulto? Y lo es, y lo usan muchísimo. Y dentro de los universos, no es excluyente, lo usan también
muchos otros espacios, pero dentro del universo, digamos, de la gente cercana al gobierno, del universo, no cercana, de la gente de la gente seguidora, iba a decir fanática, pero me parece injusto, de la gente que se siente cómoda con este proyecto político, es un insulto que yo les he visto, es una palabra que les he visto usar como insulto. Sí, no es exclusivo de este gobierno, pero sí este gobierno habla mucho de la libertad, justamente, por eso se la adjudica más, quizás, o se habla más, se cuestiona más. Por eso te digo que a mí me parece como bastante curioso lo que pasa. Yo veo mucha ¿la libertad de qué? Es mi pregunta, ¿no? Porque, insisto, veo como cada vez más restricciones en torno a libertades que a mí me interesan. ¿La libertad de qué? Me parece raro, veo ahí como un divorcio muy grande entre el discurso liberal. Yo creo que hay un discurso liberal, pero creo que hay una postura y una que es profundamente conservadora, profundamente reaccionaria. Y bueno, ahora lo dicen de manera desembosada. Antes estaba mal visto y ahora lo dicen muy desembosadamente, profundamente de derecha. Que en líneas generales la experiencia a mí me indica que en este país y en los países que yo conozco y que he seguido políticamente, en general esos procesos políticos no han venido de la mano de aumento de libertades civiles y de libertades y ampliaciones en los derechos de las personas. Yo no lo he visto. Eso es lo que puedo decirte hasta ahora. Yo no lo he visto. No he visto ampliaciones de derechos bajo, digamos, ideas políticas de este corte. Recién mencionabas que un poco el pensamiento de muchas generaciones tienen que ver con lo que se consumió en determinada época, con los medios, con cómo se enseñaba también. ¿Sentís que ahora ha mejorado eso? Ay, vos sabés que no sé, yo creía que sí, un montón, y me vengo encontrando bastante que no. Sí creo que hay más oferta. Quiero decir, creo que existe, sé que mira, hace poco se mostró como si fuera una súper novedad esto de que los grupos de WhatsApp y de Telegram, en los que las chicas que están padeciendo anorexia se juntan como a darse ánimos, no para salir, sino para entrar. Y me sorprendió muchísimo, me pareció terrible, pero a la vez me pareció conocido. Eso cuando empezó, digamos, cuando proliferaron los blogs y todo, había blogs de ese tipo, estaba eso, no es nuevo. O sea, yo sentí como una cosa de, uy, otra vez, yo esto ya lo vi. Y supongo que antes de los blogs, digo, Internet nos dio un punto de encuentro para lo bueno y para lo malo tremendo. Debe haber habido como otros espacios, ¿no? Quizás eran, no sé, revistas femeninas específicas, siempre ha habido. Yo lo que creo es que ahora hay más oferta, ¿no? Así como existe eso, bueno, también existe un movimiento de diversidad corporal enorme que no tenía, por supuesto que no tiene mega masividad, pero era más difícil de encontrarlo antes. Y ahora existe menos, pero existe literatura, existe páginas de Instagram, existe maneras de cruzártelo. Yo creo que si Laurita fuese Laurita, no en el 2009, sino en el 2025, quizás estaría en contra, quizás no lo comprendería, quizás se sentiría incómoda, ¿no? Porque diría, yo no quiero eso, pero por lo menos sabría que eso existe. Sabría que está la posibilidad de pensarlo de esa manera. En todo caso, lo puede rechazar, pero antes quizás no te lo encontrabas. Y creo que hay cierta masividad de esos discursos que a mí me da alguna esperanza. Y la otra cosa que me da bastante esperanza tiene que ver con que yo tengo 41 años, ¿no? Yo estoy criada con determinadas cosas por mi época, quiero decir, no estoy diciendo mi mamá estuvo, no. Criada por mi época y por mis consumos culturales, como vos decís, y veo muchas mujeres de mi edad que hay algunas cosas que como si sintieras que ya no te las vas a poder sacar. No sé, conozco mucha gente que quizás antes que ponerse en malla, si no está conforme con su cuerpo, prefiere morirse de calor, prefiere perderse la pileta, prefiere joderse y cagarse el día que hacer eso. Ahora, no querría eso para sus hijas. Y quizás somos una generación en la que las que vinieron antes de nosotras nos criaron en esa cultura de la dieta porque creían que eso era lo mejor. Claro. Yo no creo que ninguna madre críe a su hija en la cultura de la dieta para joderla. Yo creo que en líneas generales piensa que está haciendo algo bueno. Por eso además es tan jodido lo que se arma, ¿no? Y conozco un montón de hijas que tienen un dramón con su mamá por eso y su mamá tuvo la mejor intención, salió pésimo, pero tuvo la mejor intención. Que es que tu hijo encaje, que esté bien, que no padezca. A ver, siempre que se habla de ¿por qué es más fácil ser flaca que ser gorda? ¿Por qué es más fácil? Estoy haciendo todas las comillas del mundo, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces dicen
no sé, lo llevo a otro tipo de diversidades, pero decís, ay, bueno, es más, viste, mejor si no es gay. ¿Por qué mejor si no es gay? ¿Por qué? Porque va a sufrir. ¿Y por qué va a sufrir? Porque no hay un sufrimiento inherente a ser gay. Hay un sufrimiento que tiene que ver con lo que hace la sociedad con una persona de esas características. Si no existiese esa discriminación, no sería un tema. Entonces es un poco eso, bueno, mientras la sociedad no cambia, vos querés que vos mismo o que tu pibe o la persona que vos quieras, que trate de levantar la cabeza lo menos posible para que no le peguen palazos. Y yo lo que veo en esto es que hay menos intención de criar en esa norma ahora. No todo el mundo, no todos, no de la misma manera, pero por lo menos existe esa oferta, te lo vas a poder encontrar. Y a mí eso me parece positivo. ¿Y crees que se puede modificar el pensamiento para una persona que ya se crió de esa manera? Sí, recontra. Bueno, yo siempre, primero creo que todos estamos en líneas generales, por lo menos yo sé que no pienso igual que como pensaba antes y creo que si eso es posible para mí, es posible para los otros. Hay que estar dispuestos, ¿no? A hacerse preguntas incómodas, a cuestionar, a darse cuenta que algunas cosas que uno mismo sostuvo, quizás hoy no. Yo en líneas generales creo que sí, creo que tiene que ver con ciertos avances sociales y que es interesante que eso ocurra. No le va a pasar a todo el mundo, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, a bancárselo. A veces los cambios no van en el camino que a uno le gustan, Sí, y eso es así. el privilegio del contexto que te acompañe en eso, ¿no? En esa modificación. Sí, obviamente. No, y también sí, obviamente, el privilegio del contexto y también estar dispuesto a bancarse lo que eso implica, ¿no? Al sufrimiento que eso implica. De nuevo, todo lo que implique salirse de la... A ver, la norma tiene dos cosas. Es muy difícil entrar, es muy difícil mantenerse. Estar dentro de la norma no te garantiza felicidad, pero también es difícil estar afuera. Por eso digo que es un poco un problema de la época, ¿no? La época, y cuando hablo de la época es todo, es el sistema, y no es solo la Argentina. Fíjate que esto no es un contexto nacional, es un contexto mundial lo que está pasando, ¿no? Estas cuestiones. Me parece que el hecho de que vos estés siempre incómodo en tu cuerpo y en lo que vos tenés hoy es un mal de época. Y está pensado para que vos todo el tiempo estés como en la rueda del hámster buscando la próxima cosa, que ahora sí, che, no, pero pará, ya peso lo que tenía que pesar y todavía no están resueltos todos mis problemas. ¿Por qué? Y porque en el medio, cumplí 30, soy vieja, entonces me tengo que llenar de cosas para ahora ser joven. Cosa que es imposible porque el paso del tiempo además es inexorable, ahí estás sonado. Pero en definitiva vas a seguir poniendo tu plata y tiempo en un punto son lo mismo, porque para hacer plata necesitas tiempo que le dedicas a ese laburo, en seguir como en esa rueda de hámster. Por eso te digo que me parece que hay una cosa muy difícil y que no se limita a lo físico, ni hablar que no se limita a lo ser gordo, no. Siempre puedes estar mirando al de al lado a ver si tiene más likes, sí, claro. es más, tiene más guita, es mejor mami. No para nunca, no para nunca. Para mí ese es el malestar de la época. Por lo menos a mí no me gusta. Habrá gente que a lo mejor rankea más alto que yo. ¿Viste Black Mirror? Sí. ¿Te acordás esa nos vamos puntuando los unos a los otros, sí, que le ibas dando estrellitas? Bueno, hay algo de eso. Está pasando igual en algunos países del mundo. Y bueno, yo le pongo un no me gusta a eso de ese tiempo. Complicado, la tecnología puede ayudar o no. Sí, la tecnología en definitiva somos nosotros la tecnología, también, ¿no? Somos lo que hacemos con esa tecnología. La tecnología puede cosas bárbaras y puede cosas de mierda. No está por fuera de nosotros, ¿no? La inteligencia artificial no es lo que hacemos nosotros con ella. Sí, la inteligencia artificial y todo, quiero decir, me parece un gran ejemplo. Es lo que vayamos a hacer nosotros, que somos los humanos que la manejamos. No tiene conciencia propia todavía. Y dentro de esta oferta que mencionás, que creo que es más de quizás medios alternativos, o bueno, con las redes y con la internet han aparecido más portales y más lugares donde podés informarte con otras cosas. En los medios tradicionales, ¿cómo lo ves esto ahora? ¿Sentís que hay espacio para hablar de esto realmente? Yo creo que hay de todo. Creo que en los medios, en los tradicionales y en los no tradicionales, hay una cosa que es que está todo muy movido por la audiencia, ¿no? En los medios tradicionales es el rating y en los medios alternativos también es, en definitiva, otra forma de rating. En todo caso, lo que vos lográs es una segmentación. Vos sabés a qué público le hablás. Entonces, bueno, le vas a hablar a un público que está interesado en esto. Lo que yo creo que es difícil, y a mí me ha interesado mucho siempre como periodista, es salir del propio nicho. Es muy difícil hablarle al que no está
hablarle de esto al que no está previamente interesado en esto. Eso para mí ha sido como, no sé, yo siempre, hasta hace poco tiempo, trabajé siempre en medios como grandes. Y para mí había un desafío en eso, ¿no? Yo ya sé quiénes piensan como yo ya sé qué palabras tengo que usar para que me sonrían y me digan que soy una capa los que ya piensan como yo. Yo lo que quiero es tratar de que me escuchen los que a lo mejor no saben que esto lo pueden pensar de esta manera. Para mí era muy importante cuando yo trabajaba en televisión las palabras que yo elegía para decir las cosas. Me ha pasado que se interprete mal una palabra, por ejemplo, que no se entienda algo que quise decir. Y yo ahí tengo dos caminos. Yo me puedo enojar o puedo darme cuenta que el problema es mío, porque yo necesito que esa persona me entienda. Si esa persona no me entendió, yo sería re cómodo decir, che, qué bruta, no me entiende. Pero yo tengo un problema, porque mi trabajo es que esa persona me entienda y que esa persona se conecte con la historia que yo le estoy contando. Entonces yo necesito encontrar una manera de contarle eso con un lenguaje que le llegue a esa persona. Porque yo a esa persona es a la que quiero transmitirle esto que yo estoy hablando y esta historia que yo estoy contando, de lo que sea. De lo que sea. En el último tiempo yo trabajaba con historias que tenían que ver con violencia de género. Entonces, imagínate si no va a ser importante para mí transmitirle esa idea a esa persona, porque yo no sé qué le llega cuando yo le presento esto. Yo tengo que tratar de hacerlo lo más llano posible, conectarme desde el lugar más genuino posible. Si eso, de nuevo, tratar de tener el lenguaje lo más amplio posible para poder comunicarme de la mejor manera. Más allá de esto, de cuando uno trabaja en el nicho. A veces trabajar en el nicho es súper cómodo, es súper grato, es súper divertido. A mí me interesan las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta un ratito de hablar con los propios y me gusta un ratito de estar buscando por fuera. A la gente que quizás no se acerca sola. Sí. ¿Qué recepción tuviste del libro? La verdad, buenísima. Estoy como muy, muy contenta con eso. Para mí era muy desafiante, ¿viste? Decir, bueno, ¿por qué una novela? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esto? Yo encima me río porque a mí en líneas generales siempre me incomodó mucho hablar de mi propio cuerpo y hablar de mi propio peso. Y me mandó una novela. Claro, yo la escribí en mi casa sola. No conté con que si alguna vez se publicaba iba a implicar que iba a tener que hablar de esto en público un montón de veces con un montón de gente que además no le interesa lo que le pasa a Laura, sino lo que me pasa a mí. Insisten en preguntarme a mí. Me hice una trampa a mí misma tremenda, con lo cual está siendo de mucho aprendizaje para mí eso. Me encanta un montón de gente que me escribe diciendo que se identifica, que la encuentra. Mucha gente diciendo, bueno, al fin, como es la primera vez que leo algo sobre esto, y la verdad que por supuesto que no es la primera vez, pero sí es cierto que no hay tanta literatura de gordas. Y sobre todo digamos, en la que es la protagonista y en la que su peso está tratado de esta manera. Lo busqué, no había tanto, en líneas generales, por lo menos la historia que yo quería leer no la encontré, entonces la escribí. Así que eso. Hermoso. ¿Qué carga hay? O sea, quizás, sí, te voy a hacer. A ver. No. Vos tuviste el año pasado, en los tiempos anteriores, sí. un señalamiento masivo. Para que tomo más agua. Para que tome agua. ¿Sentís que parte de eso puede alimentar un poco también un poco el señalamiento que hay que propone el libro con respecto a los cuerpos, ¿no? Como se puede mezclar ahí un poco las narrativas. Digo, te lo aporta a vos como persona que lo escribe, ¿no? No, sí, puede ser. A mí, antes de ese proceso que fue tan terrible, a ver, en este proceso de señalamiento, como vos decís, el tema del cuerpo era lo de menos, para mí. Estuvo a full y recontra, pero para mí, digo, había como cosas mucho más graves que se jugaban en eso, con muchas fake news y con acusaciones muy graves, que para mí era muy importante desarticular. Entonces, la verdad que el cuerpo estaba en otro plano completamente. Pero sí es cierto que el cuerpo venía siendo un tema. Yo trabajé muchos más años en gráfica, trabajé en radio y de pronto empecé a trabajar en tele, y yo, que siempre había creído que yo era una cabeza y una voz, de pronto era también un cuerpo. Y me costó mucho eso, porque de pronto tenía mucha gente opinando sobre mí, opinando sobre mi cuerpo, y me costó un montón. Me resultó súper fuerte, incluso cuando era por la positiva, ¿no? Qué ingenua, vas a decir.
yo sabía que no me iba a ser fácil y decidí atravesarlo igual. Por suerte yo ya tenía 30 años y ya tenía cierto recorrido de pensarme a mí misma y cierta cabeza feminista que me ayudó a transitarlo. Pero para mí fue muy fuerte lo que le pasaba a los demás con mi cuerpo, que era algo tan íntimo, tan mío y que a la vez yo no podía esconder, ¿no? Yo no podía salir atrás de un biombo. Además ahora ni la radio tiene ese anonimato, ahora todo tiene, casi todo es con video, exacto. Me pregunto mucho si yo me hubiera animado a hacer algunas de las cosas que hice en otro momento, no lo sé. Pero para mí había algo con eso, ¿no? Había algo que era muy interesante, que fue cuando mi cuerpo, el mío, literalmente este que tengo acá, empezó a ser algo debatible y algo público. A mí me obligó a pensar muchísimo. Yo creo que si yo no hubiese tenido todo ese trabajo de pensarlo no hubiese podido escribir esta novela, ¿no? La distancia que yo tuve que tomar del tema, la manera en la que yo tuve que correrme de lo que me estaba pasando a mí y pensarlo, no solo en lo que me estaba pasando a mí, sino en qué quería decir eso a nivel social, que sobre las mujeres que estamos expuestas, no solo las periodistas, con las periodistas un montón, pero con todas, pasa hasta con las políticas. Es muy distinta la manera en la que somos percibidos mujeres y varones. Incluso por otras mujeres, quiero decir, no es que solamente un señalamiento masculino, ¿no? Había una cosa también de propias mujeres. El machismo no es exclusivo de los varones, hay machismo también en mujeres y es lógico que sea así y por eso el sistema se sostiene de esta forma. Para mí sí hubo lo tuve que pensar mucho, hubo mucha reflexión. Probablemente si yo no lo hubiese tenido que pensar todo este montón, no hubiese escrito esta historia, hubiese escrito otra. Pero sí, obvio, hay algo de eso. No del último proceso, que para mí pasó por otro lado, pero sí es cierto que el último proceso a mí ya me agarró con esto como bastante transitado y como bastante pensado. En medio de todo esto, me podés decir gorda y yo entiendo que no dice nada sobre mí eso, que a lo sumo es descriptivo, digamos, es como, bueno, y como no dice nada. Yo soy una persona que de pronto oscila de peso, lo que no oscilo es de posición. Entonces la verdad que gorda no es muy descriptivo. Puede ser descriptivo, pero no es peyorativo. En todo caso, no es muy informativo tampoco, no dice nada. Quizás cuando te preguntaba eso no iba directamente a cómo el cuerpo directamente, sino como, las fake news, la opinión de la situación y de todo, no deja de ser una opinión formada por un montón de cosas. Bueno, siento que el libro también habla un montón de la formación de la opinión, entonces... Sí, es que para mí ahí hay un punto que lo quiero sacar porque para mí esto es como muy importante y es muy nuclear. Para mí lo que pasó, digamos, lo que a mí me pasó tuvo que ver con esto. No hubo una mala interpretación, hubo directamente algo que es falso, como algo que es mentira. Yo trabajé tanto tiempo como periodista, para mí la verdad es un valor tan importante. Yo me siento a hacer ficción, hago ficción. Pero en el resto de las cosas, en la política y en el periodismo, para mí la verdad es súper importante. Entonces, para mí había algo como que era, bueno, esto se va a poder chequear y al chequear se queda demostrado. Yo quizás, esto empezó, no sé, en 2022, entonces me costó, tardé en entender la época y en darme cuenta que la verdad ya no era un valor. Y para mí eso es insoportable. No tengo otra palabra. Y todavía me pasa, ¿eh? Todavía me pasa. Yo sé que yo atravesé un proceso judicial para poder dejar como algunas cosas claras y que esto quede asentado. Yo dejé disponible lo que tiene que estar disponible para que quien tenga la duda lo pueda chequear. Y sin embargo, yo sé que hay un montón de gente que no lo va a hacer y va a seguir creyendo algo que no es cierto. Y es algo con lo que yo estoy aprendiendo a convivir, ¿no? Es como el laburo de la hora, aceptar que hay algo que va a ser así y que la verdad no es un valor de esta época y que entonces no gano con tener razón. Sí para un montón de universos, sí para un montón de gente, por algo lo hice, por algo no es grato atravesar un proceso judicial, para mí hubiera sido mucho más fácil no hacerlo y decidí hacerlo y pasar por todo eso porque me parece importante. Pero no es definitivo, no es definitorio. Y es súper incómodo que eso sea así, no tengo claro cómo se resuelva. Este es tu primer libro, ¿cierto? Es mi primera novela. Había publicado antes una biografía de Amalia Lacroze de Fortabat, que se llama Amalita, junto a Soledad Vallejos, que es una periodista excelente. Ese fue nuestro primer libro de las dos, después Sole hizo un montón de libros de investigación buenísimos, y yo vuelvo ahora con
con novela. Así que nada, hice como completamente opuesto a Malita, de un trabajo de investigación súper riguroso. No hay una línea que no esté absoluta, total y completamente chequeada, y de pronto salto a la ficción. ¿Qué tenés ganas de hacer ahora? Habiendo ya sacado una ficción, viendo cómo repercute, viendo tus propias trampas, como decías Bueno, yo recién. creo que ahora hay una manera encontré una manera de que convivan los dos universos, ¿no? Yo sigo siendo periodista, sigo laburando de periodista, es de lo que vivo, digamos, editando y trabajando con otros formatos. Formatos que ni existían cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a laburar, un podcast no era algo que existiera, ¿no? Bueno, esto que hacen ustedes, imagínate, por supuesto que no existe. Yo no tenía celular y llamaba a la redacción desde el teléfono público. O sea, realmente ha pasado mucho tiempo y no soy tan grande. Tengo 41 años, es Sí, muy pasó todo muy vertiginoso. rápido, sí. Es muy vertiginoso el cambio. Bueno, en la novela hay algo de eso, ¿no? La novela ocurre cuando está saliendo Facebook y todo es nuevo y te parece que tu presencia digital es algo que vos vas a poder manejar, que alcanza con desetiquetarte de una foto y listo. Mirá, ¿no? Absolutamente no. Tu presencia digital es algo que no podés manejar vos y que depende de los otros, y ahí si querés sí hay un cruce, absolutamente. No lo había pensado hasta ahora. Pero me parece que pueden convivir los dos universos. De hecho, estoy trabajando en otra ficción, no tengo la menor idea cuándo, cuánto, ni cómo, pero sí sé que es algo que me interesa y que espero no largar, ¿no? Que ya le hice lugar en la vida y ahora lo tiene. Claro. Y está ahí. Ahora existe. Sí, tal cual. Bueno, Marina, gracias. No, Gracias a por tu ustedes, tiempo. a vos. Mil gracias.